Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buena madrugada, depende del horario en que usted nos sintonice. Bienvenidas y bienvenidos. Para la UDSA, Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales, es un enorme placer proseguir este debate sobre temas que tienen que ver con educación. A propósito de la reforma propuesta por la señora ministra de Educación de la Ley 30, bien vale la pena discutir aspectos fundamentales para la universidad, como son, entre otros, el de la autonomía universitaria, tema que consideramos focal, nodal. Y por eso están invitados dos personas que participaron en los debates de la Ley 80 y Ley 30, los profesores Ramsés Jaquín, hoy vicerrector de investigaciones de la UDSA, Universidad de Ciencias Aplicadas, y el profesor Roque González, quien está vinculado, entre otras, a la EAN, una institución que forma jóvenes en administración de negocios. El profesor Germán Anzola, que es el rector de la Universidad UDCA, les da la bienvenida. Profesor, ¿el tema nodal, el tema focal, tiene que ver con la autonomía universitaria? Muchas gracias, don Guillermo, muchas gracias a los invitados de la universidad en esta oportunidad, al doctor Ramsés Jaquín, al doctor Roque González. En esta oportunidad vamos a poder revivir los últimos 40 años de la Universidad Colombiana y fundamentalmente revisar ante el primer interrogante cuál ha sido la realidad de la autonomía universitaria en estos 40 años, la autonomía en las dos leyes que regularon la educación superior, la Ley 80 de 1980 y la Ley 30 de 1992. O sea, ¿es del sistema o es de la universidad la autonomía? Excelente su intervención, porque aquí lo que en el actual proyecto de reforma de la Ley 30, lo que más significado tiene es el pretender que la autonomía tenga una mirada para el sistema de educación superior. Y la autonomía es un derecho, es un patrimonio de la universidad. Pero debemos de respondernos por qué un patrimonio de la universidad. Esto no es gratuito. La autonomía la gana quien está en capacidad de generar conocimiento. Quienes generamos conocimiento podemos reclamar una autonomía, pero indudablemente ante la prestación de un servicio público como el que nos corresponde, esa autonomía debe de ser responsable, y pienso que en Colombia en lo que nos hemos equivocado desafortunadamente es en esa responsabilidad de ejercer la autonomía en las universidades y, ¿por qué no referenciarlo a lo que hacen igualmente las instituciones de educación superior? Profesor Roque González, el profesor Anzola nos plantea un tema inquietante. ¿En qué hemos fallado? Me parece muy importante mencionar las motivaciones que dieron origen a la reforma del Decreto Ley 80 y compararlas con las motivaciones que hoy ha expuesto la ministra para reformar la Ley 30. Una de las motivaciones que dieron origen a la reforma del Decreto Ley 80 fue precisamente el exceso de normatividad que tenía o desarrollaron con el Decreto Ley 80. Y hoy precisamente el proyecto como tal que tiene de reforma de la Ley 30 es exageradamente normativo, y esto conlleva a violentar la autonomía planteada en la Constitución Nacional. En consecuencia, considero que uno de los problemas que tiene el proyecto es exactamente el exceso de normatividad y el desarrollo de la autonomía a partir de ese exceso de normas. Profesor Jaquín, el punto es que usted está invitado, aparte de ser el rector,
el vicerrector del Departamento de Investigaciones de la UDSA, Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales, es porque usted tiene una larga experiencia, usted hay que remontarlo a la Ley 80. A mí me preocupa mucho lo que acaba de decir el profesor Roque González, esa especie de santanderismo, con perdón del general Santander, del inciso y del parágrafo a las universidades, cuando todo estaba caminando dentro de los trámites normales, aparece esta propuesta que no fue consensuada con las universidades. El punto de partida para el estudio de la Ley 80, que era un decreto ley, fue el siguiente: no había legislación en la educación superior. Todas las universidades tenían que regirse por los planes de estudio de la Universidad Nacional, que era la institución del Estado, que manejaba unos criterios para el gobierno de excelencia académica. Y entonces cualquier programa que se fuera a abrir en el país tenía que pasar por el Consejo Académico de la Universidad Nacional, porque no había ninguna legislación específica. Para expedir esa ley se hicieron 12 o 14 consejos de rectores con el ministro de Educación. Se tuvieron asesores muy importantes, Alfonso Borrero Cabal y Abel Naranjo Villegas, uno de la universidad privada, el otro de la universidad pública, y se presentó un articulado que se sometió a discusión durante un año con los rectores. Dentro de ese articulado se estableció una definición de autonomía universitaria, casi que es el artículo que se aprobó para la reforma constitucional del 91. Pero ¿qué pasaba? En ese momento había unas universidades públicas, había universidades privadas, pero habían comenzado a aparecer universidades privadas constituidas como patrimonios familiares. Y esos patrimonios familiares fueron los que trató de regular. Y de allí surgió un artículo que específicamente clasificaba las instituciones de educación superior privadas como instituciones que podían ser fundaciones o corporaciones sin ánimo de lucro, con el objeto de que estas instituciones tuvieran un patrimonio propio. Profesor, es que usted toca un tema nodal del no lucro, porque es de la esencia de la universidad el no lucro. Sí, este tema ha sido un tema muy discutido, varias vertientes. Yo tengo un condicionamiento, y mi condicionamiento es que yo he sido muy amigo de llevar a la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales a espacios internacionales, y espacios internacionales donde me han enseñado que la educación superior es un servicio, responsabilidad del Estado, es un servicio público, es un bien social. Y yo parto de la base que bajo esas connotaciones que son sagradas y que en el mundo universitario hoy en día se han suscrito acuerdos para mantener esa condición. La Conferencia Mundial de Educación Superior de París en el año 2009 consagró por parte de la UNESCO una declaración en ese sentido. Y a mí me parece muy delicado que el país entre en un ámbito de lucro con un servicio fundamental para sus juventudes. La formación es otra cosa. En el escudo de Vietnam hay una palabra hermosísima que pocos escudos lo tienen, de los 190 estados de Naciones Unidas, es libertad y felicidad. Ese concepto de formar los jóvenes para que este país, que es el nuestro y que es el de ustedes, que se llama Colombia, sea muchísimo mejor,
con jóvenes mejor preparados en cada una de las disciplinas del saber. Hay un tema que yo creo, profesor, querido profesor Roque González, usted que fue director del ICFES, hoy está vinculado a la EAN, es el tema del financiamiento. Porque yo creo que también eso dice mucho de que un Estado asuma la responsabilidad que le cabe. Una de las motivaciones para la reforma de la Ley 30 es la financiación, particularmente de la universidad pública. Yo quisiera hacer una acotación en este momento, y es precisamente, estamos en una institución privada y la planta física es hermosa, y creo que están educando jóvenes de estratos 1, 2 y 3 que pagan. Esto significa que los recursos de la educación superior bien manejados tienen retorno. Y dos cosas importantes. La primera, el proyecto creo que no contribuye ni va a contribuir, como están diseñados los artículos, a mejorar las condiciones de financiación de la universidad pública. El punto es, profesor Jaquín, que debemos abordar aspectos de una reforma que, por cierto, profesor Anzola, la señora ministra retiró el punto del lucro en buena hora. Hay otros temas que se seguirán debatiendo, pero me parece que llegamos a un punto que debemos abordar y es fundamental, el tema del buen gobierno. Sí, el buen gobierno, vamos a tener que separarlo entre universidad pública, que está totalmente reglamentado por la ley, cómo se constituye su gobierno, su consejo superior, le da la función a esos consejos superiores de elegir rector y le da la facultad a esas universidades de decidir cuál es el mecanismo de elección del rector. La universidad privada tiene un sistema de gobierno diferente, es un gobierno manejado por fundadores o las personas que han sustituido a los fundadores, que en muchos casos, no son gente del área académica, sino que pueden ser herederos de los fundadores, cosa que la ley prohíbe, pero que en la práctica se ejecuta. Entonces, en esas condiciones, uno tendría que pensar que el buen gobierno, que se trata de ser general para todos, aplica para unas instituciones que lo manejan a su antojo, como es la universidad pública, en donde se someten los directivos a las presiones de profesores, estudiantes y trabajadores de la universidad, y la universidad privada, en donde el gobierno es piramidal. Esos dos sistemas luchan en cada ámbito para dar un gobierno que sea aceptable para algo muy importante que en la universidad, que es desarrollar programas con calidad académica. Ese es el tema, la calidad. Ahí caemos a la calidad. Solo es permisible una universidad que superviva, que sea eficaz desde la calidad, profesor Anzola. Sí, pero el concepto de calidad, el concepto de excelencia académica, debemos de correlacionarlo con el tema anterior. Claro. Si una universidad pública o privada, en particular yo me referiría a la privada, ejerce un buen gobierno, y buen gobierno lo estamos predicando como responsabilidad social universitaria, es decir, que las directivas universitarias acojan sagradamente los principios que en cualquier norma, la ley 80, la ley 30, este proyecto de reforma habla de unos principios muy nobles, principios sagrados de la educación superior, indiscutiblemente de la universidad. Si hay ese buen gobierno, si hay esa responsabilidad, eso nos va a conducir a caminar por la calidad, siempre en búsqueda de la excelencia.
la calidad de la educación superior, yo creo que es de los grandes beneficios que nos ha traído la última legislación. Yo creo que la acreditación de programas, la acreditación de universidades es algo que para el país y para todos nosotros los universitarios ha sido de un gran beneficio, porque siempre estamos en ese plano, excelencia académica. Sin duda, porque es que esa acreditación parte de la base de que los pares, quienes son mis pares, me evalúan. Yo puedo creer que tengo un gran programa y de pronto no, y esto tiene una gran relevancia. El tiempo avanza y me parece que hay un tema que está ahí rondándonos hace rato, el tema, mi querido profesor Roque González, de la cobertura. Yo noto que generalmente los señores ministros y ministras de Estado hablan mucho de la cobertura. Ampliar cobertura sin calidad es un fracaso. Llegamos a la época del doctor Durán Duzán, que quiso o masificó la universidad y la calidad se fue a pique. Hoy el gobierno, dentro de la política pública de ampliar cobertura, espera en 4 años tener 650.000 estudiantes más. En el periodo 2002-2011 hemos aumentado 13 puntos. Creo que en el 2002 estábamos en el 23, y según cifras del Ministerio de Educación, hoy tenemos el 37% de cobertura y esperamos llegar al 50%. ¿Con qué recursos? Esto le significaría a la universidad pública, mirando cifras estadísticas, un incremento del 13%, de 260.000 estudiantes, le correspondería aproximadamente, y a la universidad privada casi que 400. La universidad privada ha manifestado, y he leído últimamente en periódicos, que tienen espacios, tienen posibilidades de ampliar. Yo creo que no se requeriría reformar la Ley 30 para ampliar coberturas, o tampoco se requeriría crear condiciones de instituciones con ánimo de lucro. ¿Por qué no estimular los desarrollos en las diferentes universidades, llámense públicas y privadas, con recursos del Estado, para garantizar una ampliación de cobertura, pero garantizando calidad? Vamos a cerrar el programa con unas expresiones desde la academia. Un biólogo, un odontólogo, un matemático y físico, profesores de una alta calidad, y qué bonito saber que muchos de ellos empezaron siendo profesores de primaria, que es quizás de las más altas calidades que puede tener un educador, un pedagogo. Empiezo por orden, no de edad y gobierno, sino por orden de cómo están en la sala. Profesor Jaquín, su reflexión. Sí, mi reflexión es que en la reforma constitucional del 91 se colocó un artículo que generó problemas en los hospitales públicos, problemas en las universidades del sector privado y del sector público. ¿Cuál es el artículo? Que el gobierno no puede dedicar sus recursos a fundaciones o instituciones que no sean públicas. Y entonces se perdió el recurso del presupuesto que iba a hospitales, y por eso tenemos la crisis de la salud hoy en día, y recursos que podía eventualmente el gobierno otorgar a universidades de alta calidad en el sector privado. Profesor Roque González, usted es nuestro invitado, de manera que quisiera que hiciera la reflexión, porque va a cerrar el profesor Anzola, que es el rector de la Universidad UDSA, universidad dedicada a temas tan apasionantes como todo el tema del medio ambiente. Yo creo que hay aspectos del proyecto que vale la pena mejorar. El tema de la calidad, que tiene que ver con la acreditación tanto de las instituciones como de los programas, la financiación de la universidad pública y estímulos en financiamiento para la universidad privada, cómo garantizar recursos suficientes para estudiantes talentosos.
de estratos 1, 2 y 3. Aquellos estudiantes que tienen recursos, y si están en la universidad privada que paguen, y si están en la universidad pública igualmente, pero el gobierno sí debe garantizar financiación para estudiantes de estratos 1, 2 y 3. La UDCA es la universidad que ha querido en este segundo programa reflexionar sobre la universidad. Señor rector, muchísimas gracias, y quisiéramos que usted cerrara el programa con esa gran reflexión desde la academia sobre este proyecto de la señora ministra de Educación, que muchos de los artículos, por fortuna, los ha retirado, para que sea una reforma que de verdad permita mejorar todo esto que hemos estado hablando, calidad, cobertura, etcétera. Sí, yo el mensaje que dejaría es: el Ejecutivo está cumpliendo con su tarea, ya tiene un proyecto de reforma de la Ley 30, ahora corresponde al Legislativo. ¿Y qué le corresponde? Yo me quedaría con unas dos expresiones muy significativas: es armonizar lo que es hoy la educación superior, armonizarla en que cada quien en sus diferentes modalidades de la educación superior asuma su responsabilidad. Y yo creo que el país tiene montado un sistema de educación superior donde los objetivos que se propone de cobertura, de pertinencia, dan condiciones. Hoy en día en las universidades públicas, privadas, en las instituciones de educación superior, sobran sillas, el gobierno las llama sillas vacías. Entonces, lo que dice el doctor Roque González es cómo generar condiciones para que haya equidad hacia las juventudes que cumplen las condiciones para ingresar a la educación superior. Muchas gracias, profesor. Profesores Jaquín, Anzola, González, muchísimas gracias a ustedes, muy amables por su compañía. Será hasta otro programa dedicado a este tema apasionante que es la educación.